7 veces. 7 veces le ha hecho la misma pregunta y 7 veces Pedro Sánchez ha mirado al suelo. Abascal sube al atril del Congreso de los Diputados, mira al presidente y le dice, delante de toda España, lo que nadie en su partido tiene el estómago de decir. ¿A cuántos CEOs de empresas cotizadas llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Hay silencio. Sánchez no se mueve. Abascal espera. El presidente de España, el hombre que lleva años hablando de regeneración democrática, de transparencia, de combatir a los poderosos, no dice nada, no sube, no contesta. El reloj parlamentario avanza. Y la pregunta queda flotando en el hemiciclo como un cadáver que nadie quiere tocar. Esto es lo que pasó de verdad en el Congreso, mientras los grandes medios te contaban otra cosa. La pregunta tiene historia. Abascal la lanzó por primera vez meses atrás. La segunda vez, Sánchez respondió con acusaciones generales sobre Vox. La tercera, habló de bulos. La cuarta, de crispación. La quinta, de la ultraderecha. La sexta, atacó a Abascal personalmente. Hoy va la séptima, y el patrón se repite con una regularidad que ya dice más que cualquier respuesta. Sánchez lanza acusaciones, acumula minutos de atril, menciona mentiras, señala a la derecha. Y cuando termina, cuando le toca responder a la pregunta concreta, al número concreto, a los nombres concretos, desaparece, se escuda en las formas, en el tiempo, en cualquier cosa que le evite subir a ese estrado y pronunciar una cifra, porque si dice la cifra, hay problema. Y si dice que no llamó a nadie, hay un problema todavía mayor, porque hay periodistas y jueces que llevan meses con ese expediente abierto y no están de acuerdo con esa versión. Begoña Gómez tiene un juicio abierto. El juez Peinado la investiga por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El caso arrancó con una denuncia, siguió con un auto de instrucción y lleva meses creciendo. La Fiscalía, la misma que responde ante el Gobierno, dice que no hay delito. El juez instructor, después de más de un año de investigación, cita testigos, pide documentación a empresas del IBEX y sigue con el caso abierto. Eso no es un bulo. Es un procedimiento judicial activo con número de expediente, con auto firmado, con fechas. Los documentos están en el boletín oficial. Cualquiera puede consultarlos. Y la pregunta que Abascal lleva haciendo desde el principio es exactamente la que está en el núcleo del caso. ¿Usó Pedro Sánchez su posición como presidente para abrir puertas que de otra manera estarían cerradas para su mujer? ¿Fue personal? ¿Fue por teléfono? ¿Cuántas llamadas? ¿A quién exactamente? 7 preguntas sin respuesta. Cada pregunta sin respuesta pesa, se acumula. Y el peso ya no lo levanta ningún discurso. Pero la sesión de hoy tuvo otro momento que los grandes medios pasaron por encima como si no existiera. Sánchez, antes de que Abascal pudiera contestar, le preguntó directamente: ¿por qué odia usted tanto a los inmigrantes? Retórica, sin posibilidad de respuesta, con la satisfacción de quien sabe que el reloj no le va a dar tiempo al otro. Y añadió algo que lleva meses circulando en los discursos del PSOE, que Vox ha conseguido arrastrar al Partido Popular hacia sus posiciones, que Feijóo habla ahora de deportaciones masivas, que la ultraderecha ha ganado el debate. Hay que detenerse aquí. Sánchez lleva en el poder 6 años. En esos 6 años, los datos oficiales del propio Ministerio del Interior registran una de las mayores entradas de inmigración irregular de la historia reciente de España. Las Islas Canarias han pedido ayuda de emergencia en varias ocasiones. El sistema de acogida lleva meses desbordado con capacidad superada en comunidades como Cataluña, Madrid y Canarias. Menores migrantes sin tutela duermen en naves industriales adaptadas. Los servicios sociales de varios municipios llevan meses alertando de que el sistema llega al límite. Y la respuesta del gobierno ante esa situación concreta no fue un plan de emergencia, ni un reparto organizado entre comunidades, ni un debate serio sobre capacidad real de acogida. La respuesta fue acusar a los que pedían soluciones de odiar a los inmigrantes. Eso tiene un nombre técnico en comunicación política: desplazamiento del foco. Se señala al mensajero para no responder al mensaje. Se convierte una pregunta sobre gestión en una acusación de odio racial, y funciona mientras los medios lo acompañan. Cuando dejas de acompañarlo, el truco se cae. Abascal se lo dijo en la cara, con una frase que vale la pena dejar reposar: no solo no odio a los inmigrantes, sino que tampoco le odio a usted. Y eso que tiene comportamientos detestables. Fue el momento más frío de la sesión. No había rabia en la voz. Había algo peor para Sánchez: distancia. La distancia de alguien que lleva años haciendo la misma pregunta y ya sabe que no le van a contestar, que ya no le sorprende, que ha pasado del enfado a la documentación. Si no te han contado esto, todavía es porque esto no sale en los medios que dependen de la publicidad institucional del gobierno.
suscríbete ahora. Activa la campana, porque lo que viene en los próximos días en este canal va a ser todavía más grave. Abascal también respondió a algo que Sánchez lanzó como acusación, que Vox tiene un préstamo con un banco húngaro. Y aquí el presidente cometió un error de cálculo, porque Abascal le devolvió la pregunta con otra que tiene mucho más filo. ¿Por qué los bancos españoles no financian a Vox? Tiene algo que ver con esa llamada pública que el propio Sánchez hizo ante los medios de comunicación para que las empresas del IBEX persiguieran a Vox. ¿Y por qué el Partido Popular tenía una deuda de 42 millones a finales de año y el PSOE de 28 millones? Y eso no genera ni un titular de indignación en los mismos medios que llevan semanas hablando del banco húngaro. Los números concretos son lo que más duele en política, no las acusaciones abstractas. Los números: 42 millones de deuda del Partido Popular, 28 millones del PSOE. Y Sánchez hablando de transparencia financiera de los partidos. Hay otro nombre en esta sesión que merece su propio minuto: David Sánchez, el hermano, el que tiene un cargo en la Diputación Provincial de Badajoz con un sueldo de más de 55.000 euros anuales. Ese cargo, según los informes publicados por varios medios y según documentación presupuestaria accesible, fue creado después de que Pedro Sánchez llegara al poder. No existía antes. Se habilitó una figura, se dotó de presupuesto y se ocupó con el hermano del presidente. Cuando los periodistas preguntaron qué funciones concretas ejerce ese cargo, las respuestas de la Diputación fueron vagas. Cuando los grupos parlamentarios de la oposición pidieron aclaraciones, las respuestas del gobierno fueron que se trataba de un asunto de administración local ajeno al Ejecutivo Central, un cargo creado a medida, financiado con dinero público, ocupado por el hermano del presidente. Y el gobierno dice que no tiene nada que ver. El caso Koldo sigue avanzando. Víctor Aldama, el intermediario que presuntamente gestionó las comisiones ilegales en los contratos de mascarillas durante la pandemia, ha declarado en varias ocasiones ante el juez. Ha mencionado nombres, ha aportado documentación. La investigación toca a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y a varios cargos del PSOE. Santos Cerdán ya tuvo que abandonar la dirección del partido después de que salieran a la luz grabaciones comprometedoras, y el caso sigue abierto con nuevas diligencias programadas. Ábalos fue uno de los hombres más poderosos del gobierno de Sánchez. Ministro de Transportes durante años. Secretario de Organización del PSOE. El hombre que hacía de interlocutor con los independentistas cuando nadie más quería aparecer en esa foto. Hoy está imputado. Su propio partido le ha dado la espalda. Los compañeros que le llenaban el móvil de mensajes ya no le cogen el teléfono. Y Sánchez, que lo tuvo al lado durante años, dice ahora que no sabía nada. El patrón no es la corrupción en abstracto. El patrón es aguantar hasta que el coste de mantener a alguien supera el coste de perderlo. Ábalos aguantó hasta que los vídeos y las grabaciones hicieron insostenible su presencia. García Ortiz aguantó hasta que el Tribunal Supremo lo condenó por filtrar información del caso González Amador. Santos Cerdán aguantó hasta que las grabaciones con Puigdemont salieron a la luz y la reacción interna fue imposible de contener. García Ortiz, fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo. Eso ya no es una acusación de la derecha, es una sentencia firme de la más alta instancia judicial del país. El Supremo dijo que filtró información de un procedimiento judicial activo para beneficiar al gobierno en un momento políticamente complicado. Lo dijo con nombre y apellidos, con argumentación jurídica, con fallo vinculante. Y Sánchez lo mantuvo en el cargo hasta que fue imposible sostenerlo. Lo defendió públicamente durante meses. Dijo que confiaba en él, que era el objetivo de una campaña de acoso de la derecha. La condena llegó, y García Ortiz se fue, pero en ningún momento Sánchez dijo que se había equivocado al defenderlo. En ningún momento pidió disculpas por haber mantenido en uno de los cargos más sensibles del Estado a un hombre que el Supremo acabaría condenando. Simplemente pasó página. Eso también es una decisión. Y dice algo muy específico sobre cómo funciona este gobierno. Zapatero, mientras tanto, sigue con su situación judicial activa en los tribunales. 168 viajes a Venezuela. Mediaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. El caso Plus Ultra, la aerolínea venezolana rescatada con dinero público español en circunstancias que varios informes consideran irregulares. Un expresidente de España bajo investigación por sus vínculos con un régimen que la Unión Europea considera autoritario, y el PSOE sin llamarle a dar explicaciones, sin pedirle que se aparte, sin ninguna consecuencia interna visible,
Zapatero sigue apareciendo en actos del partido, sigue siendo recibido, sigue teniendo presencia, porque en el PSOE de Sánchez no hay consecuencias por los vínculos con Maduro. Solo las hay cuando el daño de comunicación ya es demasiado grande para taparlo. Volvemos al Congreso, al atril, a la séptima pregunta sin respuesta. Hay algo en ese momento que va más allá de la política de partido. Un hombre le está pidiendo a otro hombre, delante de toda España y con las cámaras encendidas, que diga un número. Solo un número, no que admita un delito, no que dimita, no que pida perdón, solo que diga cuántas llamadas hizo, a cuántos CIOs llamó. 1, 2, 5, ninguno. Y el presidente de España no puede hacerlo, o no quiere, o las dos cosas a la vez. Cualquiera de las tres opciones es devastadora. Si no llamó a nadie, decirlo le costaría 10 segundos y el asunto quedaría zanjado. Si llamó a alguno, pero no recuerda exactamente cuántos, eso ya es un problema para alguien que gestiona el Estado y toma decisiones que afectan a millones de personas. Y si llamó, lo recuerda perfectamente, pero no puede decirlo porque los números son comprometedores, entonces ya no estamos hablando de una pregunta parlamentaria incómoda. Estamos hablando de información relevante en un procedimiento judicial en curso. El juez Peinado lleva más de un año con ese expediente. Y todavía no lo ha cerrado. Cada vez que alguien dentro del gobierno ha intentado que se archive, el juez ha encontrado razones para seguir. Esta sesión del Congreso importa por una razón que va más allá del espectáculo televisivo. Las preguntas parlamentarias sin respuesta son parte del registro oficial de España. Constan en el diario de sesiones del Congreso. Son documentos públicos. Cualquier abogado, cualquier periodista, cualquier fiscal que trabaje en estos casos en el futuro puede señalar que el presidente tuvo 7 oportunidades de dar una explicación concreta. Y en todas eligió no hacerlo. Eso tiene valor, no como titular de hoy, como contexto documental de lo que viene después. Abascal lo sabe, por eso sigue preguntando. No porque espere que Sánchez conteste, sino porque cada vez que no contesta, queda registrado. El silencio de Sánchez ya dejó de ser solo político. Ahora también es estratégico desde el punto de vista legal. Y mientras tanto, la pregunta sigue ahí. Séptima vez. Sin respuesta. Lo que viene no es el final de este asunto. Está muy lejos del final. El caso de Begoña Gómez entra en la fase más delicada hasta ahora. El juez ha citado a nuevos testigos y ha pedido documentación específica a varias empresas del IBEX. El caso Koldo tiene declaraciones programadas en los próximos meses que podrían cambiar el mapa de imputados. Santos Cerdán tiene fechas pendientes. García Ortiz ya tiene condena firme. Y Sánchez tiene que seguir apareciendo en el Congreso, semana tras semana, frente a un Abascal que tiene una lista de preguntas sin respuesta y tiempo de sobra. La presión sobre este gobierno no baja, sube. En el próximo vídeo te vamos a contar exactamente qué ha descubierto el juez Peinado en los últimos meses sobre el caso de Begoña Gómez. Hay documentación nueva, hay declaraciones que no han salido en los grandes medios. Y hay una dirección que el caso está tomando que el gobierno ya no puede controlar con ruedas de prensa. Eso, en el próximo vídeo. Mientras tanto, si este vídeo te ha dado información que no encontraste en otro sitio, compártelo. Una vez, con una persona, es suficiente para que esto llegue a más gente que tiene derecho a saberlo. Hay un detalle de la sesión que casi nadie ha recogido y que merece atención específica. Cuando Sánchez habló de los menores migrantes en Canarias, utilizó una expresión que lleva meses usando el gobierno: reparto justo. Dijo que Feijóo y el Partido Popular habían bloqueado un reparto justo de los menores migrantes que están en las islas, dejando en la estacada a Coalición Canaria y a los ciudadanos canarios. Eso es exactamente lo que dijo, pero hay algo que Sánchez no dijo. El sistema de reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades autónomas existe desde hace años como propuesta del gobierno, y lleva años sin implementarse. No porque lo bloquee solo el Partido Popular, sino porque varias comunidades gobernadas por el PSOE también han puesto objeciones a la forma en que se planteó. Castilla-La Mancha, gobernada por García Peich, del PSOE, dijo públicamente que el reparto planteado por el gobierno central no era viable tal como estaba diseñado. Eso no salió en la rueda de prensa de Sánchez, pero está en las hemerotecas. El problema de los menores en Canarias es real, el desbordamiento del sistema es real, el sufrimiento de esas personas es real. Lo que no es real es que ese problema tenga un único responsable, y que ese responsable sea siempre la derecha. La gestión lleva años fallando, y el gobierno lleva años con esa gestión. Abascal señaló también algo que en otras circunstancias habría generado más reacción. Mencionó a una mujer asesinada en Pamplona, con 20 puñaladas,
presuntamente por un ciudadano marroquí, y dijo que ese caso no había merecido ni un minuto de silencio en el hemiciclo. Independientemente de la valoración política de quién lo dice y cómo lo dice, hay una pregunta objetiva ahí. ¿Por qué algunos asesinatos generan reacciones institucionales y otros no? ¿Qué criterio decide qué víctima merece un gesto simbólico del Congreso? Esa pregunta no la respondió nadie en la sesión. Y eso también queda en el registro. El caso Koldo tiene una dimensión que va más allá de los nombres más conocidos. No es solo Ábalos, no es solo Aldama. Hay una estructura de intermediación que, según los documentos judiciales, funcionó durante meses, con contratos de mascarillas valorados en varios cientos de millones de euros, con comisiones que, según los investigadores, superaron los 6 millones de euros en total, y con un sistema de distribución de ese dinero que el juez instructor está todavía desenredando. Algunos de esos pagos, según la documentación aportada al juzgado, habrían llegado a cuentas vinculadas a personas con relación directa con el PSOE. Eso no es una acusación de un medio de derechas. Está en el auto judicial, con números, con fechas, con nombres. Ábalos era el ministro de Transportes cuando se firmaron esos contratos. Era también el secretario de organización del PSOE, es decir, el hombre que controlaba los recursos internos del partido. Esas dos posiciones juntas le daban una capacidad de gestión que muy pocos en el gobierno tenían. Y según la investigación judicial, esa capacidad se habría utilizado de maneras que el juzgado está evaluando. Ábalos lo niega, pero el juez sigue con el caso. El propio Sánchez, cuando todavía era posible defenderlo, dijo que confiaba en Ábalos, que era un servidor público ejemplar, que las acusaciones eran parte de una campaña de desprestigio de la derecha. Luego llegó la imputación, y Sánchez dejó de hablar de Ábalos. Ese silencio también es un dato. Ahora mismo, mientras ves esto, hay varios procedimientos judiciales activos que afectan directa o indirectamente a personas del entorno del gobierno de Pedro Sánchez. El caso Begoña Gómez, el caso Koldo, el caso García Ortiz ya con condena firme, la situación judicial de Zapatero, las investigaciones sobre Santos Cerdán. Ninguno de esos casos arrancó de una conspiración de la derecha. Todos arrancaron de denuncias, de documentos, de declaraciones bajo juramento, y todos siguen avanzando. El gobierno lleva meses con un relato constante. Todos son ataques políticos, todos son bulos de la ultraderecha. Todo es crispación fabricada para desestabilizar la democracia. Ese relato tiene un problema. Cuando los jueces instructores, que no son de la ultraderecha, cuando los fiscales del Supremo, que no son de la ultraderecha, cuando el propio Tribunal Supremo en pleno, que tampoco es de la ultraderecha, sigue abriendo procedimientos y dictando condenas, el relato del ataque político se va quedando sin oxígeno. Y Sánchez lo sabe. Por eso necesita que la conversación esté siempre en otro sitio. En la ultraderecha, en los inmigrantes, en el banco húngaro, en cualquier cosa que no sea la séptima pregunta sin respuesta. Pero la pregunta sigue ahí. Y el diario de sesiones del Congreso también.